toda la alegría de estar aquí, todo lo que estamos aprendiendo, mi esposa Isabel y yo, porque es imperioso aprovechar cada minuto de este maravilloso encuentro. Para los que están un poco más lejos, yo agrupé ahí 6 puntos en los cuales quería desarrollar sobre planificación agroecológica, del cual el 6 es el fundamental. El primer punto es la planificación agroecológica como práctica ancestral de la humanidad. El segundo punto, el nexo entre planificación agroecológica y el socialismo del siglo XXI. El tercer punto, el aporte de las cosmovisiones tradicionales, otras lecturas de la realidad de los pueblos originarios que nos ayudan a repensar ese fenómeno global de la planificación agroecológica. También en estas cosmovisiones, dicho sea de paso, cuando la fraternidad americana del sur fue violada por el imperio inca, también el concepto de lucha de clases aparece en la resistencia aymara, a tal punto, en su cosmovisión, que el inca obliga al uso del quechua y a la prohibición del aymara. A veces vemos las cosmovisiones nuestras como un todo homogéneo y desgraciadamente 100 años antes de la conquista se había introducido la lucha de clases y es una forma de expresar la lucha de clases que tenemos que estudiar. Después voy a tratar de incursionar en el otro ámbito, en el aporte más importante que hizo el pensamiento occidental para la lucha de los pueblos, que fue el materialismo histórico. Cuando hablamos en materialismo histórico como interpretación de la historia, no estamos hablando de un concepto filosófico, como cuando hablamos de materialismo dialéctico, sino de interpretar la base material que mueve las grandes líneas de la historia. Cómo leer la planificación agroecológica desde el materialismo histórico. Después vamos a hablar de la planificación agroecológica y un concepto que también viene de Marx, que es la extinción gradual del Estado en las fases superiores del socialismo. ¿Qué papel juega ahí la agroecología como gestión participativa? Y por último, que es a lo que a mí me interesaba llegar, era hablar de la planificación agroecológica en 3 escenarios políticos que se dan en América Latina hoy, para poner casos del sur del sur. Un escenario político donde hay una posición favorable del Estado hacia la agroecología, lo cual no significa luz verde a la agroecología, significa, como en el caso de Venezuela o en el caso de Cuba, una tendencia a la agroecología que tiene resistencias incluso desde visiones opuestas del propio poder. Un escenario político donde el gobierno de los estados latinoamericanos es neoliberal, pero a nivel de gobierno local hay tendencias que pueden aliarse con la comunidad, y un escenario político, desgraciadamente muy común en América del Sur todavía, donde gobierno central y gobierno local están en una línea del agronegocio y de la lucha contra las posibilidades mismas de la agroecología, donde la planificación impone una línea de planificación propiamente dicha, una línea de gestión por reivindicaciones y organización de resistencia y de reformulación participativa de políticas públicas diversas. Empezando por el primer punto, lo que nosotros llamamos planificación agroecológica es anciano como la humanidad. La fiesta de Halloween estaba situado en los celtas en un determinado punto del año porque es la fiesta de la cosecha. La rendición de cuentas de los espíritus hacia cómo protegieron la cosecha porque se venía el invierno en el norte y había que evaluar. El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos originariamente fue una fiesta de la cosecha con el mismo sentido. El calendario azteca, el calendario maya, más allá de las profecías, esencialmente es planificación agroecológica. Mitos y leyendas desde el Caribe a la Patagonia tienen que ver con los ciclos de la naturaleza y con consejos planificados, previstos de agroecología.
O sea que estamos incursionando de alguna manera en algo ancestral. Podríamos abundar, pero no podemos porque yo planteé titulares. Segundo tema, la planificación agroecológica, lo han dicho muchos acá, no voy a abundar, es incompatible con el capitalismo, pero además es parte insoslayable del socialismo del siglo XXI. Se incorpora para quedarse y sin planificación agroecológica, participativa y como tendencia general de políticas públicas, no hay socialismo. Quisiera detenerme, sí, en el punto 3. Fernando, cuando inauguró este encuentro tan importante, planteó el tema de la sabiduría afrodescendiente y mencionó la filosofía aymara. Esa filosofía aymara que por algo el Inca la prohibió. Y Fernando habló de los 7 puntos cardinales, así empezó este encuentro y me pareció que esta evocación era maravillosa. Los 4 puntos cardinales que nosotros conocemos, el arriba, el abajo de los espíritus que velan y el 7º punto cardinal, el camino al corazón. Hay otros elementos de la filosofía aymara que son igualmente sustanciales para la concepción agroecológica. Y en primer lugar es el concepto del pasado. Dicen los aymaras, el pasado es lo que tenemos delante. El futuro nos persigue, a veces nos alcanza y nos cambia, pero esencialmente es el pasado lo que tenemos delante, a tal punto que la huella ambiental de nuestro pasado nos va a rendir cuentas en el futuro, y si no es a nosotros, es a nuestros hijos. Gira. Los pueblos de Nueva Zelanda expresan lo mismo con la mitología del boomerang. El boomerang es la vida, todo vuelve. Es mucho más que un instrumento de caza. Pero de todos modos, dentro de la aymara hay toda una concepción sobre el desarrollo que los intelectuales, sobre todo bolivianos, que están trabajando ahora con mucho más libertad en la reconstrucción de ese mundo, le llaman la multiléctica. Lo más avanzado del pensamiento occidental era entender la lucha de contrarios como motor del avance y del salto cualitativo. Los aymaras, que ahora son bilingües porque leen también el marxismo, dicen sí, pero la interacción entre opresores y oprimidos juega el conocimiento del medio ambiente, juegan las tradiciones culturales, juega la memoria ancestral, juega el compromiso de vida y juega la relación afectiva con el ecosistema, que interactúan con esa contradicción fundamental. Por eso la chicana, la cruz andina de 4 brazos iguales, expresa la unidad y lucha de múltiples acciones que no velan la contradicción fundamental, pero sin la cual la contradicción fundamental no se da. Son elementos para pensar, para incorporar como códigos de planificación. La lógica aymara, el silogismo aymara, me muero por hablar de otras culturas, pero ya que se citó acá, lo seguimos desarrollando, opera con cadenas de lógica, no sobre verdadero y falso, sino lógico, verdadero, probable y falso. Es una lógica tripolar que ahora se está discutiendo incorporarla a un nuevo lenguaje trinario a las computadoras de nueva generación. Sí, habrá que aprender todavía. Y para terminar con este punto que me parece esencial, hay un antiguo ritual del mundo guaraní. El mundo tupí guaraní, por suerte, lo acabamos de reflexionar sobre él, llegaba desde el Caribe prácticamente al Río de la Plata, la influencia guaraní. La lengua guaraní era como el inglés precolombino, era la lengua de comunicación. Tenía un concepto místico que los jesuitas no entendieron al principio, que es el concepto de la búsqueda de la tierra sin mal, como dicen ellos. Siempre iban hacia el océano Atlántico, hacia las costas de lo que es hoy Uruguay, pero fundamentalmente hacia las costas de lo que es hoy Brasil. Esa era la tierra sin mal. Y le decían, no, padre, no, le decían al jesuita, están las cartas anuas.
La tierra sin mal no es un lugar. La tierra sin mal somos nosotros cuando volvemos a la aldea, después de comunicarnos con pueblos hermanos que viven en los llanos y viven en la selva, cerca del río sin la otra orilla, como decían los guaraníes, al Océano Atlántico. Y vamos hacia ese río, y cuando llegamos ahí, ese río misterioso sin la otra orilla los espíritus se enojan con nosotros y tiene enormes columnas de agua coronadas de espuma que no hay en nuestros ríos. Pero los pueblos de allá, que son nuestros hermanos, conocen la oración para apaciguarlos. Entonces, las estrellas palidecen, descubrimos que el río sin la otra orilla está embarazado. Se tiñe con los rosados colores del parto y nace el sol americano, que por la diagonal sagrada de las palmas que nosotros sembramos, energetiza el maíz y se va a dormir en el otro fin del mundo, el de las lejanas montañas. Y los jesuitas decían, qué maravillosa imaginación tienen estos indios. Y no entendían el sentido de fraternidad. Los guaraníes, en sus urnas funerarias, llevaban a la costa de lo que es hoy mi país los huesos de sus ancianos sanadores y los enterraban en cerritos artificiales que hay a lo largo de toda la costa atlántica, para que velaran el crecimiento del maíz sagrado. Cuando llegaban los peregrinos a la tierra sin mal con sus hijos, se alimentaban del maíz que otros peregrinos anteriores habían sembrado y conocían el ciclo exacto para la vuelta. Por eso devolvían la semilla de un maíz que ellos no iban a ver crecer, que iba a alimentar a otros peregrinos en la búsqueda de la tierra sin mal, en el periodo exacto de la maduración. Lo que ahora los agrónomos llaman agricultura transgeneracional, en todas las farmacias de camino, las farmacias. Si será importante estos conceptos cuando algunos que defienden la agroecología, algunos indígenas dicen qué importante es sustituir el tiempo de los políticos por el tiempo de los abuelos. Pero si nosotros queremos y necesitamos recuperar esas raíces, no podemos, por otro lado, renunciar jamás a la trinchera académica, porque espacio que nosotros abandonamos, alguien lo ocupa. Por lo tanto, tenemos que saber conocer esa ciencia cuyos productos generosos podemos usufructuar y cuyos productos criminales queremos destruir y erradicar para siempre. Pero primero tenemos que conocerla toda. Y sin duda, desde Occidente, el aporte más importante que se ha hecho como herramienta crítica hacia la construcción de la ciencia burguesa ha sido el materialismo histórico basado en la dialéctica, en la lucha de contrarios y en la lucha de clases como motor de la historia, de los grandes eventos históricos en los grandes periodos desde que se extingue la comunidad primitiva. Y en este sentido tenemos que recordar, es insoslayable, que vivimos en la fase imperialista del capitalismo. Ya hace 100 años que se estudiaron los nuevos rasgos de un capitalismo que ya tenía 500, los nuevos rasgos del capitalismo en la fase imperios hubo siempre, la fase imperialista es la fusión del capital bancario con el capital industrial, la aparición del capital financiero, la acumulación colosal de riquezas, la formación de los monopolios, antecedentes de las actuales transnacionales, la exportación de capitales. Ya ahora no se exportan los productos, ahora se exporta el capital para explotar a los trabajadores de los países más humildes y periféricos, cierto estado de beneficio para mitigar la lucha de clases en los estados centrales y la división del mundo en zonas de influencia y en áreas coloniales y neocoloniales. Pero ese imperialismo que tiene 100 años de existencia incorpora, a fines del siglo XX, incorpora un sexto rasgo, el saqueo ambiental. Ya no se exportan capitales en general, se exportan los capitales contaminantes. Lo dice Silvio Rodríguez, en mi sábana blanca vertieron hollín, han botado basura en mi viejo jardín, pero por suerte dice, si descubro al culpable de tanta desgracia lo va a lamentar. Y esa es nuestra tarea, que lo lamente. Entonces, este sexto rasgo del imperialismo es un elemento nuevo y fundamental
que también tiene que leerse en algunos cambios que ha habido en lo que 100 años atrás se llamaba las fuerzas motrices del proceso revolucionario. Ya no tenemos grandes ejércitos de proletariado industrial. El obrero, en una inmensa ciudad de América Latina usualmente, es un hombre que consigue 3 meses de trabajo en una fábrica, precario, lo despiden, hace vigilancia en una empresa 2 meses más, después no tiene más remedio que colocarse para vigilancia o para limpieza por un sueldo miserable, después se queda hasta sin eso y vende algo que consiguió no sé cómo en el mercado informal, pero que tiene vocación proletaria, está esperando que lo llamen de nuevo y que no va a pensar mucho si la industria es contaminante la que lo convoca. Que piensen los ecologistas, yo tengo hambre. Ese proletariado es un nuevo sujeto social, pero junto con el campesinado, que recobre una nueva fuerza en la Alianza Obrero-Campesina, aparece un concepto del materialismo histórico que yo creo que tendríamos que revisar. Me refiero al concepto que aclara Marx, sobre todo después de estudiar los pueblos originarios de Norteamérica, que a él lo dejan fascinados, el concepto de comunismo primitivo. Yo creo que a esta altura estamos en condiciones de cambiarlo por el concepto de comunismo originario, porque no fue tan primitivo. Sobrevivió mucho más allá de lo que los propios marxistas hace 100 años atrás pensaban. Y hoy, ese saber ancestral, esas cosmovisiones, ese compromiso con la naturaleza, esos valores, se insertan naturalmente, quizá el caso de Bolivia sea el caso más paradigmático, y en el futuro revolucionario inexorable que nos espera, el caso de Guatemala lo va a verificar, que los saberes ancestrales se incorporan a un concepto vital para la revolución, que es la soberanía alimentaria. ¿Para qué descubrir la pólvora buena, si se conoce hace 10.000 años? En ese sentido, dentro del concepto de materialismo histórico, hay un concepto, para terminar con esta parte más pesada y teórica, que yo quise un poco separar. Me refiero a un concepto marxista, que es el concepto de la extinción gradual del Estado en las fases superiores del socialismo. Alguna vez Lenin dijo que la diferencia fundamental entre un marxista y un anarquista es que el anarquista quiere la disolución del Estado de inmediato y el marxista entiende que por funciones de defensa del proceso el brazo armado es necesario por un tiempo, la organización centralizada es necesaria por un tiempo, pero que el Estado obrero tiene que crear las bases para su propia extinción gradual, en la medida que la conciencia política y social de la gente haga innecesaria la herramienta de represión. Si el socialismo hubiera triunfado en el mundo en el siglo XX, los temas de la agroecología y de la planificación participativa a ese nivel se hubieran pospuesto, no era una tarea urgente. El problema es que el socialismo del siglo XXI tiene una diferencia con el socialismo del siglo XX, además de las causas por las cuales el socialismo del siglo XX colapsó, que debemos estudiarla más a fondo. No todo estuvo mal en la Unión Soviética, hubo cosas muy buenas que valdría la pena estudiar, pero colapsó. El socialismo del siglo XXI presenta una disyuntiva dramática para la humanidad que no planteaba el socialismo del siglo XX. Yo luché en mi juventud, que fue en el siglo XX. Perdimos y el mundo siguió andando. Si hoy los pueblos de América, que son vanguardia mundial por una serie de razones, no somos pueblos mejores que nadie, pero una serie de razones que también están estudiadas, el epicentro de la revolución mundial pasa por América Latina. Si hoy perdemos esta batalla, se acaba el planeta. La disyuntiva del siglo XXI, y yo entiendo que los dirigentes por su enorme responsabilidad no lo pueden plantear, es que si en 5 décadas no colapsa el imperialismo, colapsa el planeta. No tenemos otro siglo. La lucha es a muerte. Y las formas creativas que encontremos no nos deben hacer olvidar la frase del Che. Del imperialismo no podemos confiar ni un tantito así. En ese sentido,
la urgencia de la planificación agroecológica como tarea central de la revolución, plantea inevitablemente que el Estado no joda, que mucho más rápido de lo que habíamos previsto se generen las premisas para una apropiación del poder popular con gestión de pueblos que el socialismo del siglo XX decía, primero hay que educarlos. No, saben. No sabemos que sabemos, pero si nos juntamos sabemos. Entonces, el tema de la extinción gradual del Estado sigue estando inmerso inexorablemente en la contradicción de los estados que asumen la vanguardia, que dan un paso al frente antes que los demás, y que inevitablemente van a tener un acoso, incluso militar, y ni que hablar económico y financiero, del mundo capitalista que los rodea. El Estado sigue siendo necesario, pero las urgencias en lo interno implican una aceleración necesaria del proceso de apropiación popular de base de los elementos fundamentales y decisores del poder. En ese plano vamos ahora al tema que realmente me interesaba tocar. En América Latina la planificación agroecológica se da en 3 escenarios políticos diferentes entre sí. Uno es el escenario político de aquellos países cuyo gobierno, por lo menos en cuanto a su decisión política, no necesariamente en todas sus prácticas, pero en cuanto a su decisión política, han asumido la soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos originarios, la economía campesina, el derecho de la naturaleza, y lo han proclamado. Ese es, a pesar de todas las dificultades que ustedes han marcado y que para nosotros fue una belleza, y una sana envidia ver qué están discutiendo, pero a pesar de todas las dificultades que ustedes han marcado, ese escenario es el más favorable, lo que hace que los pueblos que viven ese escenario tengan para todos los demás pueblos de América Latina una extraordinaria responsabilidad. Yo de joven fui exiliado y tuve la suerte, el privilegio de vivir muchos años en Cuba. Para ese entonces Raúl Castro estaba bastante más joven que ahora y estábamos en una reunión en un sindicato de educadores y llega Raúl Castro, muy informal, en Guayabera, y le preguntamos cuál era el rol del sindicato de la educación. Y Raúl Castro dijo, si ustedes son revolucionarios, el rol es llevarse mal con lo mal hecho y muy mal con lo muy mal hecho. Y yo les aseguro que en Cuba me busqué problemas, pero lo hice con todo el amor que tengo por esa revolución. Mi amor fue pelear muchas veces por algunas cosas que yo creía justas. ¿A qué me refiero con esto? Creo que los pueblos que tienen hoy la posibilidad, porque se la ganaron, de estar a la vanguardia de América Latina en la posibilidad, tienen el deber de llevarse mal con lo mal hecho y muy mal con lo muy mal hecho. Y yo no les estoy enseñando nada. Cada intervención de ustedes reafirma este camino. Hay otra situación que se da bastante. Por ejemplo, en Argentina, país que considero casi como el mío, los uruguayos fuimos separados de los argentinos por maniobra de los ingleses en 1830. En realidad éramos un solo país, pero al imperio no le interesaba que el Río de la Plata fuera un río interior de un país poderoso, nos separaron. Somos casi lo mismo, y yo no me puedo sentir extranjero en Argentina. Bueno, en realidad a mí me cuesta bastante sentirme extranjero en Afganistán, y me meto en todo hasta donde no me llaman, pero de todos modos, en Argentina, el gobierno Kirchner, el gobierno de Cristina, que ha hecho una obra extraordinaria en derechos humanos, que ha hecho una obra extraordinaria en seguro social, no ha cuidado el medio ambiente. Si bien ha puesto fuertes impuestos a los sojeros, por eso el capital sojero se va de la Argentina a Uruguay, donde Uruguay ni eso, fuertes impuestos a los sojeros, ha permitido la minería, ha permitido la industria nuclear de una manera muy irresponsable. Nos ha obligado a hacer ciertas definiciones en el sur, porque sobre todo con motivo del conflicto y del convenio Venezuela-Rusia.
Nosotros en el sur, incluso la Asamblea Popular, que es la organización que yo participo, en Uruguay hicimos una resolución muy clara. Primero, repudiamos que Estados Unidos pueda ser gendarme nuclear de quién hace qué cosa, porque el país menos autorizado, el Estado, moralmente menos autorizado para ser gendarme es el imperialismo yanqui, el único que tiró bombas atómicas sobre población indefensa de un país vencido. Segundo, reivindicamos el derecho de cada Estado de reformular su matriz energética como le parezca. Tercero, lamentamos la opción nuclear y seguimos creyendo que es una opción equivocada. Pero vamos a morir defendiendo el derecho de cada Estado contra el imperio de establecer la matriz energética que su gobierno soberano decida. En ese marco, existe un escenario en Argentina que desde el punto de vista medioambiental es bastante contradictorio. Un gobierno que está en el agronegocio, que expande la superficie de la soja, pero un gobierno que da muchas libertades a los gobiernos provinciales. Y en algunos gobiernos provinciales, en algunos municipios, es como la utopía encontrada socioambiental. Les doy un caso solo porque creo que ya me está terminando mi tiempo. En la provincia de Entre Ríos, los españoles pensaron mucho para ponerle ese nombre. Estaba entre el río Uruguay y el río Paraná. Dijeron, hostias, le vamos a llamar Entre Ríos. Bueno, se llama Entre Ríos. Existe un municipio federal donde un gobierno de un partido burgués, que ni siquiera es el de Cristina, se tomó en serio los derechos ciudadanos y organizó un modelo sustentable, que ustedes pueden encontrarlo por internet, que yo quisiera que todo ciudadano latinoamericano fuera a ese lugarcito que se llama Federal, 10.000 habitantes. Ellos dicen basura, son pilas, baterías y residuos hospitalarios. Todo lo demás es riqueza. Por supuesto tienen un circuito de agroecología y van a las viejas haciendas de campo, donde alguna vez hubo frutales, estudian los pies que han sobrevivido a las plagas naturalmente, las injertan y manzanas de clima templado, duraznos, melocotones, sin agrotóxicos, lo cual los ministros dicen que no es posible. Bueno, el milagro en Federal se produce por sabiduría popular y tienen lombricultura y casas de barro y todo un circuito donde trabajan sobre la identidad, sobre la música folclórica, y cada vez que un barrio, un vecindario hace un aporte en materia orgánica, se le rebaja de los impuestos y se dice, usted ha generado tanta riqueza que el municipio ha reciclado. Es un proceso extraordinario. Y yo le pregunté a los dirigentes políticos, ustedes son del Partido Radical, se los dije así, que es un partido corrupto. ¿Cómo pueden estar en el Partido Radical y hacer esta experiencia que va en contra del agronegocio, que financia su propio partido? El secreto para nosotros por ahora es no rebasar lo municipal, donde somos gobierno. Si pasamos a nivel provincial, que ellos quieren usarnos por nuestra experiencia, entra la corrupción y la máquina nos traga. Entonces, al Partido Radical le sirve para despotricar contra el partido de Cristina. En un lugar hacemos las cosas bien. Y a nosotros, que no nos importa demasiado lo que pase arriba, nos sirve porque el Partido Radical nos da su apoyo. Y es en el único lugar de la provincia de Entre Ríos donde el partido de Cristina, el Partido Peronista Justicialista, nunca gana. Entre Ríos es una provincia peronista, excepto en Federal. Y yo que detesto, por una razón de clase, al Partido Radical, porque conozco lo que fue nefasto en la historia argentina, soy muy amigo de esa gente y me parece muy interesante esta experiencia. Y ellos juegan con el poder local, con bajo perfil, y ahí hay una alianza fortísima entre poder local y comunidades organizadas, de pequeños campesinos que son los que predominan en Federal. Perfil bajo y una acción impresionante. Entonces, ¿qué hacen? Invitan en pasantías a comunidades de otros lugares para que conozcan la experiencia, intercambien y federen experiencias. En Uruguay la situación es peor.
Un gobierno, el de Mujica, que empezó con una fuerte esperanza de todos por su trayectoria de luchador, un señor que envejeció mucho, vivió una vida muy dura y está rodeada de una serie de adulones que le están haciendo mucho mal y que han decepcionado mucho al pueblo uruguayo, a pesar de que algunas cosas, algunos avances ha habido. Pero en el tema de la tierra, la extranjerización de la tierra se combina en Uruguay con que el gobierno de Mujica firmó, el gobierno del doctor Vázquez, pero que es del mismo partido, firmó un tratado de protección de inversiones con Estados Unidos. Empresas norteamericanas han comprado enormes extensiones de tierra en Uruguay, pero por ese tratado de protección de inversiones, si alguna vez Uruguay quiere expropiar esas tierras, no son tribunales uruguayos, sino los tribunales del Banco Mundial los que tienen que fallar en el precio. Entonces la situación está sumamente difícil. Las experiencias agroecológicas, que por suerte existen y son muchas, tratan no solo de mantener un bajo perfil para su supervivencia, sino fundamentalmente tratar de mostrarse como experiencias micro no replicables, a pesar de que su filosofía sea otra. A partir de esa estrategia se trabaja consiguiendo a veces hasta financiamiento del gobierno local, porque también al gobierno local le sirve, que está en el agronegocio, que está dando luz verde a las transnacionales, le sirve tener algunas experiencias electoralmente, en tanto sean puntuales. Y todo lo que sea federación de experiencias se hace clandestinamente. La planificación agroecológica de estos emprendimientos implica dos líneas de trabajo. La planificación agroecológica propiamente dicha, incluso la identificación de mercados receptivos sin intermediarios, porque el intermediario toma la producción orgánica, la mezcla con volúmenes mucho mayores de producción convencional, eso lo hacen en Uruguay a cada rato, y después le ponen el sello de orgánico. Entonces, la búsqueda de mercados populares sin intermediario, por un lado, y por otro lado, cuando hay una ocupación de tierra, toda ocupación de un fundo improductivo, por la nueva ley uruguaya, es sujeto a la ley criminal. Es decir, si yo hay un terreno improductivo y yo lo ocupo y siembro, inmediatamente me hacen juicio y voy a cárcel. Entonces, ¿cómo tienen que hacerse las ocupaciones? ¿Cómo tiene que preverse toda la movilización ciudadana en torno a cada pequeña educación? Y entonces es un desgaste, pero es una planificación doble. La planificación del emprendimiento y la planificación de la gestión de defensa del emprendimiento. Pero no solo son ocupaciones, a veces hay cosas más interesantes. En Uruguay está muy avanzado, y en eso el gobierno actual ha dado apoyo, lo que se llaman las cooperativas de viviendas urbanas. Eso significa que un grupo de familias sin techo se organizan, el Estado les da el material, les da el técnico, y las familias, por ayuda mutua, construyen sus viviendas. Eso está muy instituido en Uruguay, a pesar de que los asentamientos marginales son enormes, porque la gestión, desgraciadamente, cooperativa, en un país tan deprimido como el Uruguay, exige ciertos niveles mínimos hasta de escolaridad. Y sobre todo, ustedes lo saben perfectamente, los sectores más pobres, las dinastías de perdedores de esa pobreza sin esperanza, que es la pobreza nueva de América Latina, tienen una cabeza táctica y no estratégica. Necesitan el milagro hoy. No pueden esperar a construirlo. Que entre paréntesis es la explicación de por qué todas estas sectas pentecostales mentirosas que hablan por la televisión tienen tanto arraigo en estos sectores destruidos en su esperanza, porque en última instancia les prometen el milagro hoy. Y la gente más pobre apuesta a esa lotería de milagros, olvidando los cultos ancestrales, los cultos afroamericanos, mucho más auténticos, o las iglesias que hacen realmente una obra de construcción colectiva. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, una propuesta en la que estamos participando directamente,
y estamos fascinados, es que cada cooperativa urbana haga un nexo con un productor orgánico o con una cooperativa de productores orgánicos y que la cooperativa garantice el mercado directo para esa producción y que esos campesinos sean además docentes para la huerta urbana que la propia cooperativa forma. Y realmente es una experiencia que estamos empezando a replicarla, que no hemos recibido críticas de ningún lado, todo el mundo por ahora nos palmea el hombro. Vamos a ver qué pasa cuando este crecimiento de la conciencia se transforme en propuestas de políticas públicas. Eso va a ser muy divertido, vamos a ver qué pasa. Hay muchas otras experiencias. En Uruguay es un país donde no quedan aldeas indígenas. En general, en los llanos, el exterminio fue mucho más eficiente que en los países con montaña o con los países con selva. Los 3 genocidios, ¿no? El genocidio de la conquista, el genocidio de los países independizados, que crean un nuevo genocidio desde México a la Patagonia, y el más eficiente, el de los agrotóxicos, que es el genocidio actual. Nuestro país hace más de 100 años que no tiene aldeas originarias, pero llegan del Paraguay muchas veces familias extensas, no ya charrúas, los charrúas están ya muy apaisanados, sino de guaraníes, sobre todo de la parcialidad m'a, abañé es guaraní. Vienen a veces como campesinos, venden su cestería. Usualmente el sistema de tierras en Uruguay es tan excluyente que terminan cruzando la frontera norte y donde realmente reencuentran su hogar es en el movimiento de los sin tierra de Brasil, donde realmente son respetados, pero pasan por nuestro país y nos hace mucho bien que pasen, porque también nos devuelven una sabiduría ancestral y hacemos muchos amigos entre ellos. Bueno, me pasé un poquito bastante del tiempo. De todos modos, 10 minutos, ¡ah, qué maravilla! En general, las experiencias agroecológicas en Uruguay tuvieron en estos últimos años una fuerte corriente de mini ocupación de fundos en el norte del país, en el centro. La lógica de la gente de campo era bastante explicable. Por primera vez hay un gobierno con un discurso de izquierda, pero no podemos esperar porque seguimos esperando y nadie nos da tierras. Entonces se ocupa. Y hubo represión. Pero es increíble cómo la gente va generando estrategias de supervivencia de las ocupaciones y generan hechos sociales y culturales que hacen que una ocupación de tierras después el Estado tiene que negociar, porque realmente se vuelve irreversible. Y en este sentido, yo tuve el privilegio en Paraguay, hace muchos años, recién caída la dictadura de Stroessner, de vivir una experiencia interesantísima. En una zona del Mato Grosso, Tupí Guaraní, de Mato Grosso do Sul, en un gran dirigente, gran olvidado héroe latinoamericano, un dirigente guaraní, cuyo nombre era Marçal de Souza, le llamaban el Tupaí, los pueblos originarios, ocupó un fundo donde los fazendeiros, los estancieros, tenían policía particular. Murieron 300 indios guaraníes en la toma de ese fundo, pero el gobierno aceptó finalmente la toma. Y durante los años 80 y comienzos de los 90, el pueblo guaraní recuperó su forma tradicional de vida y cuidó la naturaleza. Como los gobiernos cambian, nuevamente el gobierno brasilero dio luz verde a los fazendeiros, esto fue antes de Lula, y volvieron a atacar el fundo y desalojaron a los guaraníes 15 años después. La sobrina de Marçal de Souza, que había muerto en la lucha, Marta da Souza, que había estudiado en San Pablo, ocupó el fundo con mujeres, llamó a la televisión española y les ofreció una danza ritual por mes. ¿Quién puede matar a gente que está haciendo una danza ritual por mes para la televisión española?
Y a mí me pareció de una gran creatividad. A veces la alegría puede ser más subversiva que el fusil. Y acá yo quería llegar a una reflexión final que no sabía si tenía tiempo de llegar. La agroecología es parte inseparable del socialismo del siglo XXI. Y el socialismo del siglo XXI, más allá de la heroica resistencia del pueblo de Irán, con todas las cosas que tiene Irán, más allá de la dignidad de Norcorea, que no se rinde, más allá de las contradicciones de China, que es una potencia y que en muchas cosas está en el juego imperialista, más allá de la autonomía de Rusia, que por suerte es autónoma, pero que también tiene una lógica capitalista, más allá de todo lo que pasa, más allá de las heroicas luchas de África, más allá de la resistencia de los inmigrantes en Europa, que hay que tenerla en cuenta, de la nueva organización de los pueblos aborígenes de Australia, que tuvimos el honor de participar, que va a haber que tenerlo en cuenta. Más allá de todo eso, el epicentro de la revolución mundial hoy es América Latina, no solo por Cuba, Venezuela, Bolivia, sino por los procesos sociales, de los sin tierra, de todas las redes sociales. No hay pueblos mejores que otros pueblos. Simplemente la América Latina hoy guarda una experiencia única. Tenemos 500 años de resistencia al colonialismo, 300 años de resistencia afro. Lo afro acá no son inmigrantes, lo afro acá es parte de nuestra identidad. Y son 300 años de resistencia afro que se sumó a la resistencia indígena. 250 años, ahora estamos en el 200 aniversario de independencia, de resistencia de los criollos organizados como partido. Y 100 años que llegaron los primeros anarquistas, los primeros marxistas, a organizar los sindicatos urbanos desde Caracas hasta Buenos Aires. Somos un cúmulo de culturas con formas distintas y combinadas de luchar, que somos capaces de resistir de 1000 formas artesanales impredecibles, y solo lo impredecible es subversivo. La lucha obrera clásica está estudiada, cómo neutralizarla. La lucha indígena clásica está estudiado cómo neutralizarla. Está estudiado cómo dividir a los afrodescendientes de los... Todo eso está estudiado. Pero la combinación de formas de lucha del pueblo latinoamericano y de sus múltiples raíces es absolutamente impredecible. Puede expresarse en cortar una carretera, pero puede expresarse en una danza de la lluvia. Y esa inmensa riqueza es nuestra arma fundamental para que colapse el imperialismo, si prestamos un oído atento a la tierra. Yo hoy le decía a una camarada por ahí, recordar lo que dijo el cantante folclorista argentino Atahualpa Yupanqui: no se elige ser cantor de la tierra lo elige a uno, y no para la vanidad, sino para el sacrificio. En esa ruta estamos, y creo que tenemos el derecho y la obligación de ser optimista, a pesar de todo el peso que recae sobre nuestros hombros. Bueno, ahora sí le dejo a los otros compañeros. Muchas gracias. Primero que nada, reciban un cordial y fraternal saludo a nombre de los campesinos y campesinas del Estado Lara. Debo decirle que soy una campesina orgullosa de serlo. Pongo mi frente en alto a nombre de los campesinos y las campesinas de nuestra querida República Bolivariana de Venezuela. Hoy el tema que nos une aquí es un tema profundamente humanístico, que es la agroecología. Y en función de eso, pues todos debemos asumir ese compromiso. Se nos está diciendo a nosotros que planifiquemos en función de la soberanía y la seguridad alimentaria, teniendo como enfoque las prácticas agroecológicas. Pero me pregunto yo, ¿acaso será la agroecología un compromiso o un deber
o una obligación solamente de los productores y productoras? Me imagino que no, ¿verdad? Ahí tiene que tener también una participación muy activa los consumidores, los educadores, todo el ser humano que se sienta en, diría yo, como en ese deseo de apostar por la vida, porque la agroecología es eso, vida. No se puede definir ni siquiera como una ciencia, diría yo, no sé. Bueno, los científicos y los grandes estudiosos tienen muchas teorías sobre eso, pero ahora nosotros los campesinos y las campesinas lo vemos como apostar por la vida. Fíjense ustedes que la cuestión de la planificación está compleja, ¿verdad? Que a veces nosotros pensamos, vamos a planificar tal o cual actividad, pero nuestros campesinos y nuestras campesinas han planificado su trabajo agrícola desde muchos años en relación a los tiempos, en relación a la misma naturaleza, ¿verdad? Tomando en cuenta las fases de la luna, tomando en cuenta el tiempo de verano, el tiempo de invierno, ¿verdad? En que ellos saben muy bien en qué tiempo hay más plaga, en qué tiempo hay determinada bacteria en el suelo, ¿verdad? Lo que pasa que a raíz de la llamada Revolución Verde, pues todos esos conocimientos fueron desplazados. Y entonces empezamos nosotros a implementar unas nuevas técnicas, nada favorables para nosotros, ¿verdad?, que nos llevaron a lo que hoy en día estamos viviendo. Pongo el caso de Sanare. Sanare, un municipio completamente agrícola, ¿verdad?, con café, con sus conucos, y a partir del año 1960 cambió totalmente la vida en Sanare con la introducción del monocultivo de la papa. Se empezó a introducir venenos, insecticidas, herbicidas por cantidad, porque ni siquiera le daban una recomendación a los campesinos y a las campesinas para el buen uso de esos insecticidas, sino que bueno, mientras más, si con medio litro hace efecto, me imagino yo que con un litro hace más efecto, o sea, lo que decían los campesinos al usar los venenos. Bueno, nosotros los campesinos y las campesinas tenemos muchos conocimientos que aportar en cuanto a lo que es la agroecología, ¿verdad? Por todos esos conocimientos ancestrales que a pesar de la mucha introducción de otras culturas y de otras formas de producción, todavía se mantienen en muchas de nuestras comunidades y que todavía, bueno, se practican también en muchas comunidades. Ahora, nosotros estamos hablando acá de planificación, pero ¿planificamos para qué? Digo yo. ¿Planificamos para la resistencia o para la dependencia? ¿Verdad? Ahí tenemos que estar bien claros. ¿Vamos a planificar para resistir o para aceptar una nueva forma de ver el mundo? ¿Verdad? Y siempre en función de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, donde tiene un compromiso muy grande la gente de la ciudad también. No somos nosotros los campesinos y las campesinas nada más, la gente de la ciudad también tiene un gran compromiso en eso. Y le digo por qué. Nosotros tenemos una experiencia bien buena en lo que es la producción de productos agroecológicos, bueno, de hace mucho tiempo, de muy buena calidad. Pero cuando vamos al mercado, el consumidor prefiere comprar el producto que está cargado de tóxicos. ¿Por qué? Porque lo ve más grande, lo ve de repente, no sé si será más brilloso, no sé, pero si le ponemos a veces al consumidor un tomate, aunque sea pequeño, que esté pequeñito, y al lado le ponemos uno grande, tratado con un agroquímico, el consumidor se va por el grande, no agarra el pequeño. La otra cosa también es que la producción agroecológica tiene un costo, no vamos a decir en porcentaje mucho mayor que el agroquímico, pero sí, porque se hace un tratamiento
manual, por lo menos con la arrancada del monte. Eso lleva mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso fue que crearon la herbicida, precisamente para ganar tiempo, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, eso requiere de que el producto agroecológico tenga un margen de venta un poquito más alto, porque tiene mucho más esfuerzo en cuanto a trabajo manual. Y decirles que, bueno, que para escoger un producto en el mercado, en lugar de ver cuando vemos un repollo que tiene un huequito, que tiene un gusanito, decimos este está malo. Pero cuando vemos un repollo que está muy liso y eso, bueno, pero ¿qué nos indica el repollo con ese gusanito ahí? Que por lo menos hay vida, ¿verdad? Ahora, otra cuestión que nosotros hemos visto también como agricultores y agricultoras es en relación a lo que es la planificación, que nosotros nos cambiaron la forma de planificar. Resulta que antes planificábamos nosotros tomando en cuenta la luna, tomando en cuenta el verano, el invierno, pero después se encargaron las transnacionales y las instituciones de planificar. Entonces, a través de los créditos, ¿verdad? Entonces, ya no se siembra, mejor dicho, porque todavía no hemos salido de eso, ya no se siembra en el tiempo oportuno, ni se le coloca el abono que uno quiere al producto, ¿verdad? Que uno quisiera. ¿Por qué? Porque ya eso viene en un paquete. Eso viene con un paquete tecnológico del cual nosotros quizás ahora nos vamos a empezar a liberar de eso. Digo yo, si nosotros asumimos también que el problema de la agroisleña no es solamente del gobierno, sino que es un problema de nosotros también como productores y productoras, como consumidores y consumidoras. Entonces, a veces tomamos las cuestiones con mucha indiferencia, cuando nosotros también estamos inmersos en aquella problemática, porque todos necesitamos comer, y yo sé que todos queremos comer sano, eso es indiscutible, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el compromiso y cuál es la responsabilidad que nosotros asumimos frente a esa necesidad de comer sano? Porque ya ahorita es una necesidad para tener mejor salud, sobre todo, para tener soberanía. Porque esa es otra cuestión que también está en mucha discusión. ¿Qué se entiende por soberanía y qué se entiende por, la soberanía y la seguridad, ¿verdad? Seguridad yo creo que de repente la podemos tener importando, ¿verdad? Porque tú importas una cantidad de alimentos, la metes en un almacén y está segura la comida. Pero eso no nos indica que tengamos soberanía, porque la soberanía es cuando nosotros producimos lo que nos comemos nosotros mismos, a nivel local, nacional, regional. Por ejemplo, nosotros tenemos también allá, en cuanto a la planificación, tenemos la experiencia de la Feria de Consumo Familiar, que también ese es otro problemita que se nos presenta. Planificación en función del mercado. Nosotros podemos planificar para producir mucho, pero ¿tenemos un mercado seguro? Muchas veces no. Nosotros, por ejemplo, en Sanare, gracias a Dios, pues contamos con ese mercado seguro que son las ferias de consumo familiar, porque si no estuviéramos cayendo igualito en las manos del, ¿verdad? De los que le ponen a la gente más cara la comida, pues el intermediario, pues que pasa por muchas manos. Nosotros ahí nos organizamos en función de un plan de producción previamente discutido con la Feria de Consumo Familiar. Se hacen unos costos también discutidos con la Feria de Consumo Familiar. Se hacen entregas también en base a cupos y pedidos relacionados con la demanda de las personas que van a comprar en la Feria de Consumo Familiar. Entonces ahí nosotros podemos, si tenemos un margen de excedente de la producción, de repente podemos buscar otro mercado, pero contamos con un mercado seguro para nuestros productos y también un mercado seguro para los productos procesados,
porque ahí tendríamos nosotros que tener en cuenta también lo que es la cadena, producción, comercialización y transformación de los excedentes de cosecha. En Sanare, bueno, se ha dado todo un sistema, ¿verdad?, de producción, comercialización y transformación, aunque no en gran escala, porque eso también requiere muchos recursos, pero sí por lo menos le hemos logrado dar respuestas oportunas a muchos productores y productoras con la producción del tomate. Nosotros producimos salsa de tomate aliñada también allá, un grupo de mujeres. Bueno, decirle que sí, que la agroecología, el compromiso de la agroecología es un compromiso que debemos asumir, ¿verdad?, con mucha valentía. ¿Por qué? Porque hay que enfrentar muchos poderes, ¿verdad? Por lo menos a la Monsanto no le va a gustar que nosotros tengamos un cultivo masivo con agroecología, ¿verdad? Porque ellos dejarían de percibir todas esas ganancias que tienen con los venenos. O sea, dejarían de implementar ese paquete tecnológico que nos han impuesto siempre. Y también la otra cuestión que nosotros como agroecólogos pudiera ser, porque tenemos ese enfoque, ¿verdad? Me imagino que todos los que están aquí, bueno, estamos aprendiendo porque todo es un proceso, pero que sí están identificados con la propuesta de la agroecología. Entonces, otro gran problema que tenemos nosotros aquí en Venezuela es la semilla. Nosotros dependemos mucho de las semillas importadas, ¿verdad? Y más que todo las semillas comerciales en gran cantidad, como es el maíz, el arroz, las caraotas. Pero hay muchas otras semillas que ni siquiera las conocemos y están aquí en manos de nuestros campesinos y nuestras campesinas, como es la caraota paspasa, la caraota chivata, ¿verdad?, el frijol montañero, caraota tartaguita. Bueno, entonces nosotros únicamente nos enfocamos hacia la caraota negra nada más, cuando hay otros granos que tranquilamente se pueden reproducir y que no sabemos que no son ni transgénicos ni nada, porque son originarios de aquí de Venezuela, de nuestras zonas rurales. Entonces todas esas cosas hay que irlas conociendo. Yo pienso que hay que hacer una investigación más profunda en verdad de la originalidad de muchas semillas que nosotros tenemos. Entonces es una invitación para todas las instituciones, ¿verdad?, que por lo menos se aboquen a eso, a hacer investigaciones sobre muchas semillas que no están en el mercado y que por lo tanto no se conocen. Entonces sería reproducción de todas esas semillas. Y bueno, decirle que para hacer un plan de trabajo agroecológico tienen que ser con la concertación de varios ministerios. Todos los ministerios deben de entrar en una concertación para que se dé un plan agroecológico aquí en Venezuela. Porque si unos jalan para allá, otros para acá, otros piensan de esta manera, otros... Entonces yo creo que de repente con diferentes pensamientos, pero hacia un mismo objetivo, ¿verdad? Entonces creo que es necesario que todos los ministerios se sienten en una mesa, ¿verdad?, de diálogo y, bueno, vayan hacia esa concertación, porque nosotros solos tendremos mucha voluntad, pero si no tenemos el apoyo institucional, esos esfuerzos no van a tener mucho alcance. Necesitamos del apoyo institucional. Entonces para terminar, a mí me dijeron que tenía que hablar 45 minutos, pero ustedes saben muy bien que nosotros los campesinos y las campesinas, pues, a veces no hablamos mucho, ¿verdad? Bueno, primero y principal no estamos acostumbrados a eso. Pero yo sí les quiero leer, ¿verdad?, una declaración de la semilla que se escribió en el año 2005 allá en mi comunidad, cuando se inició con el Día de la Semilla Campesina, precisamente pensando en rescatar y en promover la recolección y reproducción de semillas locales
sobre todo de origen alimenticio, ¿verdad? Entonces les quiero leer esa declaración porque tiene muchas cosas pedagógicas, educativas, de compromiso social. Bueno, y mire, un llamado también a todos los educadores que se encuentran aquí, ¿verdad? Vamos a trabajar en función de la agroecología en nuestras escuelas, ¿verdad? Vamos a llevar ese mensaje por el bien de nuestra patria, por el bien de nuestros hijos, de nuestras hijas. Es un mensaje de verdad emergente para que nosotros asumamos de corazón lo que es el proyecto agroecológico. Ay, además un chocalo también. Bueno, paso a la lectura a la Declaración de la Semilla, que fue escrita en el año 2005. Declaración de las Semillas Campesinas. Nosotros, las semillas campesinas, reunidas en asamblea junto a los agricultores y agricultoras de Monte Carmelo, declaramos que somos la esperanza alimenticia de nuestros pueblos, que durante siglos hemos llenado estómagos, bolsillos, maruzas, sacos y graneros, que somos parte del pueblo venezolano porque siempre estamos juntos en los desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, que además de ser alimento, somos medicina y alegría para los campesinos y las campesinas, que nacemos y damos vida por amor junto al amor de la gente humilde y sencilla del campo, y que nos gusta ser cultivadas como en el siglo pasado sin recibir tantos maltratos, que a pesar de la persecución y el maltrato recibido por otras semillas más poderosas que nosotras, aún estamos acurrucaditas en Monte Carmelo, que con coraje y valentía hemos resistido a las inclemencias de los herbicidas e insecticidas derramados sobre nosotras, que nacemos del vientre de nuestra madre tierra y que lloramos con ella por su deterioro y poco amor recibido, que somos amigas de los insectos, pájaros y microorganismos, que nos gusta que nos acaricien con el agua fresca cuando ya estamos sembradas, que nos canten canciones de amor y de fecundidad con voz de patriotismo, que somos perdón, me perdí aquí. Por estas razones y muchas más gritamos al mundo que necesitamos reunirnos con todas las semillas del mundo, especialmente las de Latinoamérica y del Caribe, que las semillas nos conformemos en cooperativas para defender nuestra existencia, que nos conozcan los que no nos conocen y que nos reproduzcan y nos apoyen en nuestras justas demandas, que se promueva la creación de los bancos de semillas autóctonas en todos los caseríos venezolanos, que se promueva en las escuelas, liceos, universidades y en cualquier centro educativo el amor por nosotras, que las niñas y niños jueguen con nosotras cuando nos estén limpiando para cocinarnos, que no faltemos nunca como alimento en las mesas de los venezolanos y venezolanas, que las semillas campesinas podamos vivir y disfrutar junto a los hombres, mujeres, niños y niñas y adolescentes y jóvenes de un ambiente sin contaminación por agrotóxicos y desechos industriales. Evitar a capa y espada ser desplazadas por las semillas transgénicas e importadas. Ser nosotras mismas con nuestro propio color, sabor y olor. La semilla de Monte Carmelo, junto a sus laboriosos amigos y amigas, habitantes y servidores de este caserío, declaramos hoy 29 de octubre el Día de la Semilla Campesina para que se celebre todos los años en esta misma fecha en toda Venezuela, con el respeto y honores pertinentes que tan memorable fecha representa para el pueblo venezolano. Por último, la semilla presente en esta asamblea acordamos en consenso y por unanimidad difundir por el mundo entero copias de la presente declaración, dado, firmado y sellado en Monte Carmelo a los 29 días del mes de octubre del 2005, por las semillas campesinas y en conformidad firma la semilla de Paspasa, Gaudí María García, que soy yo. Hoy por primera vez tenemos no solo a una campesina como expositora, sino mujer también.
título que le faltó en todos los que la adornan, que se dieron de manera académica. Hay una pregunta copiada porque yo no oigo bien, se va preguntando. Ahora, la primera pregunta es para el profesor y la segunda pregunta es para la compañera. La primera pregunta para el profesor. Dentro de todos los planes que hemos visto, pareciera estarse planificando en función de muchas cosas, pero en función del cambio de modelo de consumo, yo he sentido que por lo menos hemos conversado muy poco. Quisiera saber, dentro de la planificación que ya ha existido, de manera técnica y académica, cuáles son los patrones y modelos de consumo que se ponen allí o se exponen allí. Para el compañero. Ahora para la compañera. Justamente nosotros y nosotras como campesinas hemos hecho muchas realidades desde lo pequeño, pero ¿cuál considera usted, compañera, que es el modelo dentro de la planificación que nos puede llevar a las campesinas y campesinos a socializar más esos pequeños trabajos que estamos haciendo desde nuestras realidades? Lamento de verdad haberme incorporado tan tarde, pero está en otras actividades acompañando también a los compañeros en la Marcha Nacional de Estudiantes y pues hago apenas acto de presencia el día de hoy, pero importante esta dinámica. Lo mío va entre preguntas y quizás también como invitación y reflexión. Tiene que ver con el hecho de la organización para el avance de la revolución, tiene que ver con el pueblo, con el partido y con el gobierno. Y evidentemente en esto hago la invitación porque yo estoy formo parte en el Estado de Mérida de lo que es el Frente Ambiental del PSUV. Y considero también esto importante como parte de la dinámica que se debe dar, puesto que vemos aquí un debate bien interesante sobre la organización campesina, sobre uno de los elementos que es el pueblo, sobre la base popular, que se está organizando en diferentes estrategias para accionar y avanzar en esta materia. Tenemos al gobierno que tiene un montón de instituciones, la mayoría burocratizadas, pero instituciones al fin que supuestamente están dadas para dar respuesta a la sociedad en materia de temas ambientales. Y por otro lado, tenemos justamente el elemento fundamental de lo que es el partido, en el caso de aquellos militantes del PSUV, de lo que debe ser justamente la estructura, que es la que debe dar los lineamientos estratégicos macros de las políticas para que los entes gubernamentales los cumplan y den una respuesta a la satisfacción de las necesidades de la sociedad o del pueblo, que es el otro ente fundamental de este triángulo del poder para el avance de la revolución. Y más hoy en día cuando vemos que el PSUV, dentro de su reglamento, dentro de sus nuevos estatutos, contempla que el partido se considera un partido defensor de los derechos de la madre tierra. Entonces vaya la reflexión de invitar a todos aquellos militantes del PSUV que están el día de hoy acá a conformar en sus diferentes estados, en sus parroquias, en sus municipios, tomando en cuenta de que el próximo año se van a hacer elecciones nuevamente de base, porque el elemento ambiental, el elemento ecológico, debe ser parte fundamental de la dinámica del debate político-ideológico para la construcción de la nueva patria. Y también sería bueno ver, desde la opinión de la compañera y del amigo, cómo ven ellos justamente esta dinámica, la necesaria discusión político-ideológica ambiental dentro de la estructura de los partidos, no únicamente del PSUV, sino también del Partido Comunista, de toda la estructura y las experiencias que quizás han habido en el caso del compañero de Uruguay, sobre la dinámica de la responsabilidad ecológica de los partidos como artífices de las políticas del Estado. Muchas gracias. Sería buenísimo que saliera esta propuesta de 30 años que tienen luchando nuestra amiga acá. Sería buenísimo que más de pedir un plan nacional de agroecología, lo lleváramos a la parte legal, porque eso es lo que nos está ocurriendo acá. Si no le damos un basamento legal, un piso jurídico, como una ley orgánica en vez de un código agrícola, un código agroecológico, seguimos en las luchas, pero incompletas. Y como han tenido bastantes luchas ustedes en 30 años y manejan hasta su propio reglamento, y lo estuve leyendo anoche, tiene mucho, pero mucho que ver en la parte agroecológico. Y sería buenísimo que desde ahí se extrajeran por lo menos las primeras líneas de esta ley orgánica. Sería buenísimo que la parte de la agroecología tuviera su sustento legal, que viniera de allá y de otras partes. Como abogado de la República, si no tenemos un basamento legal en la agroecología, vamos a seguir luchando solos. Tenemos que tener herramientas jurídicas para darle un puntapié a los transgénicos y a las empresas transnacionales. Gracias.
Primero, quiero darle mi saludo afectuoso a mi maestra pueblo, Gaudí. Gracias por honrarnos con tus palabras y con tu ejemplo, además. Yo quería plantearle una pregunta a ambos, que estábamos comentando acá un compañero, un compatriota y yo. Pareciera ser que el desafío agroecológico existe en 3 escenarios. En un escenario de la producción masiva, donde actualmente el gobierno tiene 2 millones, según decíamos ayer, 2 millones de hectáreas, en las cuales pudieran convertirse en un escenario para paliar el monocultivo y meterle alternativas asociativas. Ese sería un escenario. El otro escenario serían los nudes, los fundos zamoranos y esas cosas que están como en una etapa donde lo social no aparece. Todo es orgánico y todo es a punta de rialazo, pero lo social no termina de explotar. Y el otro escenario sería esa tierra sin mal de la que hablaba Gonzalo, esa tierra sin mal que para nosotros es el conuco, que para nosotros es la planificación indocampesina, que viene a ser la alternativa al modelo. Mi gran pregunta es la siguiente: ¿cómo hacemos una tierra sin mal de la que hablaba Gonzalo en una planificación que se circunscribe en el rentismo, que se circunscribe en la renta petrolera? ¿Cómo vamos a debatirnos entre esa tierra sin mal y la cultura rentista? ¿Y cuál debería ser entonces el rol nuestro como agroecólogos, y no solo agroecólogos, sino como guardianes de la naturaleza? ¿Cuál deberá ser el rol en cualquiera de los escenarios planteados? Bien sea desde los ministerios, bien sea desde las escuelas. ¿Cómo exorcizamos a esta cultura de la renta petrolera? Bueno, buenos días. Yo soy Isabel, vengo de Uruguay. Agradezco enormemente lo que he aprendido, escuchándolo, viendo los videos. Y me pareció la intervención de la campesina mujer muy fuerte. Hizo un llamado que yo me hice eco como docente, pienso que hay muchos docentes también aquí, que la planificación agroecológica tiene que ser transversal, tiene que ocupar todos los ámbitos. Y un ámbito en el cual no se ha enfatizado lo suficiente es en la educación, en las escuelas, ¿verdad? Es importante que las escuelas estén permeadas, esa planificación tenga incorporado como algo natural, que a veces estuvo en las escuelas rurales, pero por lo menos en nuestro país ha ido desapareciendo el tema de la agroecología. Y para eso iba solamente a contribuir con una experiencia que se hizo en Uruguay, que se está haciendo desde una escuela que, bueno, ahora se ha tratado de reproducir, y quizás ustedes también lo hayan hecho, pero lo cuento. En esa escuela se vino trabajando con el equipo docente, desde la dirección y el equipo docente, el tema de la agroecología. Entonces, se vinculó a esa escuela con una cantidad de productores, porque es una escuela urbana, con una cantidad de productores que hacían agricultura orgánica, hacían agroecología. Todas las semanas, la familia de los niños de la escuela se anotaban con el pedido de lo que querían, de lo que necesitaban en hortalizas, en quesos, en huevos, y desde las familias de los conucos abastecían en una feria que se organizaba en la escuela. Este ejemplo, digo, sirve en cuanto ya no es solamente la actitud de los padres hacia el tema de la agroecología, sino que comienza desde el niño. Y entonces, digo, ahí es fundamental para ir cambiando esa conciencia que la compañera que hablaba recién pedía, ¿no? Ese cambio que necesitamos hacer radical de una visión diferente de la sociedad, de una visión diferente del consumo, del conseguir esa tierra sin mal. Nada más. ¿Cómo ver la planificación agroecológica en la construcción de una comuna, en la realidad urbana? Veo que el tema de la comuna no ha sido tocado acá. Pertenezco al colectivo Alexis Vive
en Valencia, y tenemos como proyecto la construcción de la comuna Panal 2021. Entonces andamos en búsqueda de experiencia para aportar en el crecimiento. Gracias. Me llamo Bravo Wilmer, pertenezco a la Escuela Campesina de Santa Teresa del Tuy. Como una pregunta, también podría ser una propuesta de cómo podríamos diseñar un mecanismo para la planificación en sí de lo que es el control y la de la producción a través del campesino como tal. Porque no basta solamente con que el campesino esté produciendo para el alimento sano para las grandes ciudades, sino cómo involucramos nosotros también al ciudadano que vive en las grandes ciudades y está abarrotado mediáticamente a través de una pantalla que constantemente le está dando le está dando mensajes subliminales de lo que es el consumo. Incluso el consumo de alimentos que podríamos decir prefabricados, porque no son ni siquiera naturales, sino que son sintéticos. Y a su vez, aparte de eso, lo abarrotan de mensajes y le diseñan prácticamente que si se siente mal por el consumo de ese tipo de alimentos prefabricados, que tenemos constantemente una pastilla que después le puede aliviar todas las acidez, le puede los malestares y le puede reparar aparentemente el daño que le hacen ese tipo de alimentos. No basta con que el campesino simplemente se encargue de la parte agrícola y cultivar y llevar a las grandes ciudades el alimento sano, sino que el abatorramiento de lo que es el mensaje mediático constantemente no nos va a dejar pasar esta etapa, sino que simplemente vamos a quedar el campesino buscando de producir y cambiando un mundo que se nos está yendo por la borda, y los grandes productores comercialistas abarrotando y utilizando como títere al consumidor. Gracias. Al profesor Daya también, que está integrada, y mi amiga de Lara. Es importante, quizás nosotros conocemos la teoría, conocemos algunos la práctica, porque no son todos, y es necesario reconocer si ya durante 60 o 65 años nos han inculcado desde pequeños los agrotóxicos por cualquier vía. O sea, ¿qué mecanismo vamos nosotros a buscar directamente para inculcar la agroecología a través de implementar los biológicos? Porque sabemos que estamos hablando en teoría. ¿Dónde están los biológicos? ¿Dónde está la creación, la investigación? ¿Cómo la vamos a aplicar? ¿Qué fundamento le vamos a dar a los biológicos para que se implemente? Porque el productor ya conoce el rondú, sabe que quema, el gramonzón. Ajá, pero ¿qué productos le vamos a colocar en el mercado para decirle: estos son los productos que usted tiene que utilizar? ¿Cuáles son? La promoción. Y valga que, gracias a Dios, uno de los pasos de Agropatria es esa, de eliminar los agroquímicos, sí. Ajá, pero ¿qué le vamos a vender al productor que ya está enseñado? El productor que ya tiene metido hasta los tétanos, que el gramonzón le sirve, que el rondú le sirve, que el ditane le sirve y todo eso. Entonces, la pregunta es esa: ¿cómo vamos a manejar? Porque creo que todos nosotros sabemos, tenemos la información necesaria. ¿Cómo le vamos a llegar al pueblo, a los consejos comunales, a las organizaciones y sobre todo el productor que hace el alimento para todos nosotros, Caracas y todos los estados? Entonces, esa es la pregunta. Mi nombre es Charlie Paredes, de Mérida, municipio Cardenal Quintero, represento el INSAI, la Universidad Nacional Simón Rodríguez, y diplomado en agroecología, gracias al profesor Núñez allá. Y algo importante,
Pienso y creo que la Madre Tierra tiene una hija y la hija es la agroecología. Saludos a todos. Compañeras y compañeros, la agroecología es convivir con la naturaleza. Si no convivimos con la naturaleza, no podemos hacer ecología. Si la destruimos, la ecología la estamos poniendo. Ese es mi criterio personal. Segundo, gracias por esta intervención. En estos días oí a un compañero de Cuba que una vaca producía 111 o 100 en 2 ordeños por día. Yo quiero, si era tan eficiente la vaca, ¿por qué no hicieron un mejoramiento genético? Le pregunté, me dijo, es que la vaca se murió. Gracias. Mi nombre es Ligia Parra, vengo del corazón de las montañas parameras y mi trabajo es el rescate, cuido y forestación de nuestra madre que nos da la vida y el agua, allá en esas montañas. Pregunto, es súper importante todo lo que estamos hablando sobre agroecología, porque es la manera de defender nuestra tierra, el legado que dejaremos a nuestra futura generación. Pero pregunto también, ¿qué pasa con todos nosotros? ¿Qué estamos haciendo para proteger y preservar a esa madre que es el agua? Porque sin ella, lamentablemente, no podemos tener agroecología. Allá lo estamos haciendo, 3.000 hombres, ya tenemos 167 nacientes, vueltas a la vida. Es muy importante que tomemos muy en cuenta el proteger a esa madrecita. También pregunto, ¿dónde queda el rescate ancestral, espiritual, que es tan importante para sensibilizar nuestras almas como seres humanos? Que Dios les bendiga y gracias. En el trabajo de investigación que he hecho a lo largo de 5 años, he encontrado la necesidad de planificar la construcción de las cadenas y redes socioproductivas por rubros, que en el campo de la agroecología, por supuesto, con la gran diversidad, incluiría la construcción de diferentes cadenas para diferentes rubros, que pueden ser complementarios. O sea, el financiamiento, la producción, la distribución, el intercambio y consumo no pueden verse como procesos separados, tienen que verse como un proceso integral y asumirlo como tal, y es la manera como con inteligencia social podemos desarrollar una propuesta revolucionaria que permita romper el control de los monopolios, porque si no nos van a seguir controlando, manipulando y explotando. En los lugares donde la construcción de poder popular se ha asumido de esa manera, los resultados son mucho más rápidos y mucho más favorables. Gracias. Mi nombre es Ramón Mesa, pertenezco o vivo en la Gran Caracas y tengo una pregunta, o más bien una anécdota para el profesor Gonzalo, porque me recuerdo alguna vez en Uruguay cuando un jugador que le llamaban Cabeza de Oro, gran jugador ecuatoriano, por cierto, que ganó cualquier cantidad de campeonatos para el Uruguay con su Cabeza de Oro. El otro día, como soy periodista, me tocó entrevistar a un grupo de jugadores de Paraguay y me sorprendió mucho que entre ellos hablaban guaraní. Yo dije, ¿por qué no hablan español? No, nuestro idioma es guaraní, porque somos guaraníes. Entonces me quedé como así asustado. ¿Por qué nosotros no hablamos
guayú. ¿Por qué no fomentamos nuestras lenguas autóctonas? Hablemos guayú. Entonces, yo propongo, aparte del comentario que puede hacer el profesor Gonzalo, siendo comunicador social, yo propongo hacer un periódico agroecológico a nivel nacional. ¿En qué sentido? Nosotros aquí en la Gran Caracas tenemos el periódico que se llama La Ciudad. Entonces yo voy a hablar con el editor para el próximo año hacer una página agroecológica que se distribuya en todo el país. El periódico es de distribución gratuita, pero ustedes tendrían que enviar las estampillas para mandarle la cantidad que necesitan en cada estado por correo, y yo me comprometo a enviárselos, porque es gratis, tienen que pagar solamente el transporte. Eso es todo, muchas gracias y a la orden. Buenos días, muy rápidamente quiero hacer dos preguntas que creo que son pertinentes y que los temas no se han tocado. Primero me gustaría hacer directamente, no es una pregunta, pero quiero que me dé su reflexión a la compañera. ¿Qué cree, desde su experiencia práctica, si la agroecología es una transición al modelo o si es una ruptura al modelo? Desde la experiencia práctica de allá de Monte Carmelo, la alianza, las cooperativas, ¿el proceso fue una transición o una decisión? A partir de ahora hacemos agroecología. Porque si hablamos en transición podemos caer en una trampa, y quiero que usted plantee eso. Bueno, y también tengo una preocupación. Ayer se planteó que la agroecología es una antítesis incompatible con el capital. Ahora bien, eso en los planteamientos teóricos desde una perspectiva de que la agroecología tiene fundamentos productivos, políticos, sociales y un vínculo con la organización social. Pero si la vemos desde una perspectiva productiva, y ahora espero la pregunta, la reflexión del compañero, ¿cuáles son las posibilidades de que el capital fagocite, metabolice la agroecología en su propio provecho? Y entonces estamos haciendo una labor a nuestro contra, ¿no? Entonces quiero que el compañero pueda reflexionar y acotar sobre ese sentido. Si vemos la agroecología como un aspecto productivo, ¿no?, económico, o en su totalidad, cómo el capital puede, ¿no?, arreglarse con la agroecología. Bueno, eso solamente. Voy a tratar de englobar 9 preguntas en 4 o 5 conceptos de respuesta. El tema del consumismo. El consumismo es hoy un arma ideológica esencial del enemigo de clase. Eso es el consumismo. Y es muy curioso que en tiempos donde no se hablaba de ecología, cuando los grandes hombres son precursores, Ernesto Guevara escribe 2 cosas que son muy interesantes. La primera, en los pasajes de la guerra revolucionaria en Cuba, dice como al pasar, él que era médico, graduado en la forma más académica, él dice: estoy descubriendo la farmacia verde del campesino cubano. Y queda ingenuamente maravillado con esa honestidad. Cuando él termina su campaña en el Congo y se está preparando para ir a Bolivia, recorre lo que era el Estado checoslovaco, que construía un modelo de socialismo. Y con esa dureza que tenía su ternura, dice: Marx no previó
el problema del consumismo, así textual, como un enemigo potencial de la fraternidad, porque consumismo no es solo avidez, es ante todo mezquindad y competencia. Yo soy si tengo, y si aquel tiene, yo quiero tener más. Por lo tanto, lo que decía Isabel, la educación agroecológica, que no es una asignatura, es un corte transversal a todas las asignaturas, porque si yo estoy dando historia nacional, pregunto qué aportes agroecológicas tengo ahí. Si yo estoy dando biología, ni qué hablar. Si yo estoy dando geografía, ni qué hablar. Si yo estoy dando aritmética, vale la pena hacer cálculo de impactos. Si yo hablo geometría, tengo que pensar en el conuco. Es decir, la agroecología que trasciende por todo esto debe generar además, para enfrentar el consumismo, que es herramienta fundamental del enemigo de clase, recuperar el valor de los mitos y leyendas que cuando no hablaban de los ciclos ecológicos, hablaban de valores. No puedo extenderme en eso, pero yo, que no me defino como cristiano, soy muy jesusiano pedagógicamente en el concepto de la parábola como disparadora de la reflexión popular. Y les cuento una historia chiquita que usa un cura de la Teología de la Liberación en el norte argentino para relativizar las cosas del consumismo. Él dice que una Navidad, se lo hago breve, el juguetero vendió muchos juguetes de matar, muchos videogames, cierra con llave la juguetería y se va a dormir tranquilo. Y entonces aparece Jesús y percibe que los juguetes más lindos, los más tiernos, quedan sin vender. Y le dice al osito de peluche, mete todos los juguetes en ese saco y vamos a repartirlo entre los niños pobres de la Argentina. Y el osito dice, pero Jesús, los juguetes tienen dueño. Bastante lucran con mi cumpleaños, mételos. Y ahí se van el osito y Jesús a repartir juguetes, y entonces va describiendo cada caso. El relato del padre Menapache es maravilloso, y al final llegan a un rancho miserable y dice, mira, aquí vive la fulana que tiene AIDS y el bebito que es portador, ¿qué les damos? Y el osito mira la bolsa y dice, no nos queda nada. Y entonces Jesús le dice, así como yo, date vos. Y el osito se despide y ya no vuelve. Esos disparadores tienen un correlato en nuestras culturas populares y en cada uno de los mitos y leyendas un trabajo sobre identidad y de destrucción del consumismo como farsa miserable contra los verdaderos valores y el consumo material y del alma que necesitamos para vivir y para ser inmensamente ricos. La única alternativa para ser ricos es destruir el consumismo, no nos queda otro. Otro tema que se planteó, y yo respondo así parabólicamente porque si no conceptualmente tendría que ser una construcción mucho mayor. Un segundo tema es la correlación entre movimiento social, planificación agroecológica de base, partido y gobierno. Ese es un tema que yo lo vinculo con el tema de la renta petrolera, del cual yo me confieso más alumno que profesor. Yo vine acá a preguntar eso y no a dar doctrina. Sin embargo, tomando cierta distancia del caso concreto y mirándolo más en líneas generales, podría decir que todo el tema de pueblo, organización política, gobierno popular, en una lucha por una transición, implica que la contradicción, como lo dijo acá la directora del centro, debe asumir el conflicto como inevitable, porque no hay nada más antiecológico que una maniobra militar. Pero ¿podemos renunciar a las maniobras militares de defensa cuando un Estado está hostigado? No hay nada más antiecológico que la industria extractiva, que hoy por hoy todavía se necesita para abastecer de artículos de primera necesidad al pueblo trabajador, porque el satélite con los chinos cuesta plata, las armas que vende Rusia no regala cuestan plata. Entonces la contradicción está instalada en todo proceso de transición. Y la contradicción se resuelve únicamente con establecer variantes tácticas, consecuentes líneas estratégicas
y la vigilancia popular, la vigilancia permanente que no perdona una al gobierno revolucionario y no se calla una sola vez, porque así le fue a la Unión Soviética, porque en aras de la unidad se tragantaron las contradicciones. En tercer lugar, el tema de la agricultura urbana. Aquí, en los videos que vimos hoy por la mañana, hay un montón de estrategias. Cuba tiene estrategias maravillosas de agroecología urbana, pero lo que más necesitamos es que la agroecología urbana pase por la educación, pase por el amor, pase por la alegría compartida, pase por vincularse a la fiesta, pase por vincularse a la cultura, al arte, a las expresiones de arte, que son un arma formidable en manos de nosotros mismas. ¿Cómo hacemos para divulgar la agroecología y cómo hacemos para volcar el interés por todos los temas que a nosotros nos parecen vitales? No subestimemos el papel del arte, el teatro popular, la canción. A veces una melodía dice cosas que tendríamos que hacer páginas y páginas de tesis, y a través de una imagen poética, es el misterio del arte, lo expresa. Y el arte además devuelve una imagen de autoestima, de dignidad de las raíces populares. Y en este sentido, la planificación, lógicamente, es tan complejo, es un fenómeno tan complejo y tan interactuado de lo popular, los órganos del poder popular, el gobierno, el partido político. En esa interacción siempre el salto adelante va por los caminos, por los atajos que podamos imponer a través de la creatividad popular. Tendría mucho más para decir, pero es el tiempo que tengo. Les cuento una anécdota nomás para terminar. Fundamental. El guayú, el guaraní y las lenguas originarias. Yo les digo una cosa. Yo hablo guaraní, una de las variantes del tupí guaraní, entiendo algo del quechua y poco más. Yo les aseguro a ustedes que pensar en guaraní es pensar agroecológicamente. Los idiomas europeos fueron aristotelizados todos y se les robó la veta de nexo con la sacralidad de la tierra. Para los pueblos de Europa, en un pasado remoto, la tierra era sagrada. Entonces el poder organizó los cementerios y dijo, este es el campo santo. Fíjense la palabra, si este es el campo santo, el resto del campo es objeto de compraventa. Para el pueblo originario toda la tierra es sagrada. En guaraní, enterrar y sembrar son el mismo verbo. Pero además, en muchas lenguas indígenas pasa eso, ¿no? El guaraní cuenta en base 4, el charrúa, que es la lengua predominante, ya no es una lengua viva, desgraciadamente, el guaraní sí lo es. 30 millones de latinoamericanos tienen el guaraní como lengua madre, en medio Paraguay, en 5 provincias argentinas, en 3 estados brasileros y en el oriente de Bolivia. El guaraní sigue siendo la lengua madre de nuestros compatriotas. El guaraní, por ejemplo, tiene 7 pronombres personales, porque hay 2 nosotros, porque el nosotros es lo más importante. Entonces ellos dicen, si yo hablo en castellano con ustedes y les digo, ahora nos vamos a tomar una cerveza, y ustedes dicen, sí, no, mi esposa y yo entendieron mal, porque no queda claro en el nosotros si los estoy incluyendo o los estoy excluyendo. En guaraní es clarísimo. Si yo digo ñandé, somos nosotros. Pero si yo digo oré, soy yo y los míos. Porque el nosotros es el comienzo de las cosas. Todo lo demás es accidental. Y se cuenta en base 4, igual que en el charrúa, igual que en las lenguas del Chaco. Porque después de 4 hay que repartir. Entonces, pensar en guaraní, pensar en las lenguas originarias, es pensar en todo ese sentimiento del nosotros, que las lenguas europeas lo tuvieron, lo borraron, y en el siglo de las luces español, Cervantes lo descubrió. Y para que no lo metieran preso, creó el personaje de un loco,
para que dijera lo que él no se animaba a hablar. Entonces el Quijote se encuentra con los arrieros y alucinado dice: dichoso aquel tiempo lejano en que no existía el tuyo y el mío, existía solo el nosotros y no era necesaria la andante caballería para desfacer en tuertos. Lo dijo un loco, alabado sea. Es decir, las respuestas prácticas las vamos encontrando en la medida que no perdamos la sintonía con la tierra y con la gente, la que amasa la arcilla, que sabe mucho más que nosotros, y de la cual es nuestra experiencia permanente. Con Isabel hicimos una experiencia. Ella estaba trabajando en una parroquia católica con un cura muy tercermundista que había organizado con los niños y los adolescentes que vivían de la basura y en la basura en Montevideo, familias con dinastías de perdedores. Yo estaba visitando escuelas rurales para una investigación con escuelas unidocentes, 12 niñitos y un maestro perdido en medio del campo, trabajando sobre memoria anciana y tradiciones. Y a Isabel se le ocurrió, nosotros tenemos un carrito, un Fiat Uno, muy destartalado, meter 3 niños del asentamiento en cada visita a la escuela rural. Hicimos una conversación con los papás, niños que viven en una violencia, y son esos niños que si uno quiere hacerles una caricia, ya se están defendiendo, y esos niños tan de nuestras ciudades y de nuestros tugurios, donde el insulto al otro siempre tiene un componente sexual, porque el sexo es agresión. Nadie le dice al otro tonto ni estúpido, todo es un componente sexual. Ese tipo de niños, heridos por la vida. Y los llevábamos a la escuela rural, y decían: Gonzalo, pero nadie cuida a esa vaca. Mira dónde deja la bicicleta ese niño, se la van a robar. Y esos pajaritos, yo no traje la onda. Y de repente la maestra rural los abrazaba. Cuando los niños rurales, en vez de robarles comida, los servían primero en el comedor, perdían toda referencia de contexto. Y después yo iba a buscar a Isabel en su trabajo pedagógico, y era un enjambre de niños que venían y decían: Gonzalo, ¿cuándo me llevas a la escuela rural? Me porté bien. Entonces yo digo, si a veces para un muchacho de dinero, que el papá tiene dinero, la huerta rural es curación, ¿por qué no es profilaxis? Yo creo que hay que volver a Makarenko, sin dejar a Paulo Freire, pero hay que volver a Makarenko, a los primeros años de la educación soviética, que tuvieron propuestas maravillosas. Entonces, no hay agroecología ni planificación agropecuaria, como decía Isabel, que no contemple la dimensión educativa, y que en la dimensión educativa que no contemple la identidad. Y no hay identidad si no vamos a las raíces. Y en las raíces descubrimos, en las raíces latinoamericanas y caribeñas, que somos herederos de una tradición tan sagrada que no podemos vulnerarla siendo inconsecuentes con el mandato de la época. Y en ese sentido, el arte, el sentimiento, la vivencia, el enamoramiento de lo que hacemos, es la única receta que les puedo dar. Lo demás cada uno lo sabe, es cuestión de escuchar su corazón como séptimo punto cardinal y de sintonizar con la tierra. Es todo. ¿Cómo hacer para adquirir los conocimientos de lo que se tiene en la experiencia que se tiene, pues en este caso la cooperativa de la Alianza? Yo le diría que nosotros tenemos un sistema ya de intercambio. Bueno, allá nos visitan muchos pasantes, nos visitan personas individuales, pero tiene que ser con una previa cita, ¿verdad? Por lo menos solicitar en qué tiempo quieren ir, por cuántos días, si es una universidad, comprometer también al profesor o la profesora. Si es una cooperativa, asumir algunos compromisos, ¿verdad? Y las puertas están abiertas porque es necesario, ¿verdad?, divulgar esos conocimientos y esas experiencias. Hacen falta que sean conocidas. Además, si estamos en este proyecto agroecológico ya a nivel nacional, pues toda Venezuela tiene que sumarse. Entonces, estamos por allá, a la orden. Y bueno, siempre y cuando se
vaya con una propuesta también, ¿verdad?, de aprender y no de, bueno, también se puede turistear porque eso también entra, pero más que todo allá hay que ir a trabajar en el campo para que la persona vaya ahí, tiene que comprometerse a hacer prácticas de trabajo. Dentro de lo que es la parte de la red de comercialización de la cooperativa La Alianza, y bueno, y nosotros también que estamos produciendo la salsa, procesando el tomate, los higos, las frutas y todo eso, pues pensando también en que esos productos van para seres humanos, ¿verdad? Entonces no le colocamos ni químicos ni aditivos. Ahora, ¿cómo se promueve dentro de la comunidad el consumo? Bueno, a través de las ferias de consumo familiar hay un departamento que es donde se vende única y exclusivamente productos orgánicos llevados de la cooperativa La Alianza. Y la feria de consumo familiar tiene 4 puntos de venta muy importantes. Entonces, bueno, la gente que opta por consumir productos más sanos busca los productos agroecológicos de la cooperativa La Alianza.